Este podcast está súper interesante porque hoy estoy con un gran maestro que ha sido una inspiración para mí como profesional en la odontología y donde vamos a tratar un tema que ha sido de demasiada controversia en nuestra profesión y que ahora tenemos la oportunidad de tenerlo en nuestro centro de entrenamiento con este tema tan interesante como lo es la oclusión. Y le quiero dar la bienvenida al doctor Gustavo Huertas. Y vamos a empezar por que nos cuentes, Gustavo, tú qué opinas de todos los temas que vamos a tratar ahora en nuestro curso en el centro de entrenamiento. Claro. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ale. Yo estoy muy contento de que cada vez, pues, este tema que es controversial y a la vez trae muchas veces alguna especie de confusión, que es la oclusión, ¿no? Ligada a la planificación, pues sea de gran interés tuyo, en este caso, de compartir cursos en tu centro, ¿no? Y pues muchos doctores que se están preguntando por qué la oclusión es importante, pues yo creo que hay una sola respuesta y es lograr la longevidad de los tratamientos, ¿no? La oclusión es muy dinámica y sobre todo es muy cambiante. Entonces, creo que como profesionales de la salud debemos de estar llamados, lógicamente, a la prevención, pero también al mantenimiento de las restauraciones o de los tratamientos que hagamos, ¿no? Y la única manera de esto es controlar la oclusión, ¿no? Las fuerzas que en el sistema estomatognático tienden a variar mucho de acuerdo al tipo de paciente o de acuerdo al momento en el que el paciente pues esté pasando, ¿no? Ahora vivimos frente a un ámbito de mucho estrés en general, que involucra pacientes, colegas en general, y creo que pues tocar ese tema es muy importante, ¿no? Hay una situación que está pasando hoy en día, que es el tema del consumismo, de todo lo que se ve en redes sociales, donde los pacientes se informan es a través de redes y llegan a nuestras consultas con un tema en específico que es: quiero realizarme un diseño de sonrisa, quiero estética, y a la hora de hacer examen clínico vemos que ahora las situaciones clínicas son muchísimo más complejas, donde el paciente viene por estética, pero encontramos una cantidad de situaciones diferentes en su boca, ¿cierto? Y por ejemplo, en mi caso, pues yo como rehabilitadora, ahora puedo diagnosticar y planificar mucho mejor, porque yo era de las odontólogas que cuando un paciente llegaba a mi consulta, por ejemplo, y me pedía un aclaramiento dental, yo simplemente le hacía un aclaramiento y ya está, no hacía nada más. Pero ahora pueden llegar por un aclaramiento dental, pero yo ya puedo hacer un diagnóstico más integral, porque yo puedo dar fe que cuando yo aumenté en conocimiento, aumentaron también mis ingresos y pienso que eso está súper bien, porque a la final ese es el motivo por el cual estudiamos, nos capacitamos, nos informamos pues de muchísimas cosas, pero los ingresos también son una parte fundamental de nuestras vidas. Entonces pienso que el conocimiento aumenta en ingresos y que también es una satisfacción para el paciente sentarse con un profesional que sabe de muchísimos temas. Yo como dueña de laboratorio me pasa mucho que me llegan casos de máxima intercuspidación, ¿cierto? Donde yo veo que los colegas me piden realizar 20 láminas cerámicas, pero yo analizo el caso y veo que en realidad hay una situación clínica de alta complejidad, donde de pronto necesitamos hacer un aumento de DBO, necesitamos hacer o un ajuste oclusal o simplemente unas mejores preparaciones para tener un espacio para el material. Entonces, ¿qué opinas tú, Gustavo, por ejemplo, de los casos de máxima intercuspidación? Sí, yo creo que es muy importante ya para el odontólogo del presente, ¿no? Darse el tiempo de aumentar, sobre todo en la cita de evaluación, la etapa de diagnóstico, ¿no? Porque en la etapa de diagnóstico, vamos a decir, convencional, ligada a llenar una ficha, un odontograma, ya
lo considero muchas veces cosas del pasado, que inclusive está ligado a un error también de registro, ¿no? Y pues yo creo que lo más importante es informar, ¿no? Muchos de los pacientes que vienen por un tratamiento de máxima intercuspidación pueden recibir un tratamiento integral, ¿sí? Y también hay otros pacientes que de repente tienen una oclusión estable y necesitan un tratamiento específico de un diente o de un sextante, ¿no? Entonces, yo creo que estamos nosotros como especialistas del área, ¿no?, para informar al paciente sobre los beneficios de ajustar o de rehabilitar el antagonista, los beneficios de rehabilitar todo un sector posterior, ¿no? O de repente de rehabilitar toda una boca completa, ¿no? Vamos a ser más específicos. Para ti, ¿cuáles son los casos de mayor complejidad? Sí, yo creo que el caso de mayor complejidad, durante mucho tiempo con varios colegas hemos discutido este término, ¿no? Yo creo que la complejidad de alguna otra manera también se la pone uno mismo. Menos sabes, más con más casos complejos te vas a encontrar, ¿no? Más sabes, más confianza tienes, más seguridad transmites, más simples se vuelven los casos también, ¿no? Sin embargo, la complejidad podría venir asociada al tipo de paciente también, porque hay pacientes que son muy problemáticos en general, el manejo. Entonces yo creo que cuando el paciente es muy complicado o muy problemático, la verdad muchas veces lo mejor es a veces no atenderlo, ¿no? Es mejor trabajar con los pacientes que aprecian el trabajo o que reconocen tu forma de cómo abordas un caso de manera profesional, ¿no? De lo que involucra tener un consultorio ahora digital también. Y yo me quedaría más con esos pacientes. Ahora hay muchísimas situaciones clínicas en un solo paciente y, por ejemplo, yo como rehabilitadora, cuando hago una valoración inicial, me encuentro con este tipo de pacientes donde requiere hacer una cantidad de tratamientos diferentes como un implante o una corona sobre muñón natural o una corona sobre perno o láminas en disilicato anteriores, pero también quiere resinas, sean impresas, directas, indirectas, en el sector inferior anterior. Y me pasa mucho que, por ejemplo, no estamos dando el tiempo que amerita una rehabilitación de alta complejidad para que un paciente se acostumbre a una nueva dimensión vertical de la oclusión. O, por ejemplo, también me pasa que me llegan muchos casos de colegas al laboratorio donde también veo que amerita una temporalización, por ejemplo, con un PMMA, y yo llamo a mis colegas y les recomiendo: ve, ¿por qué no lo pones a funcionar primero con un PMMA para que acostumbre sus músculos masticatorios a esta nueva dimensión? Y la gente me pregunta: ¿se puede hacer eso? ¿Eso sí tiene resistencia? ¿Mi paciente viaja? O una cantidad de situaciones diferentes. ¿Y qué nos puedes decir tú, por ejemplo, de los materiales temporales que tengan buena resistencia? Bueno, en base a los materiales yo creo que hay un antes y un después de lo que involucraría ontología digital, ¿sí? Específicamente, los colegas que no estén en el ámbito digital tienen que sumarse al ámbito digital, porque si no, ya hay mucha gente metida en esto y cada vez uno se puede ir quedando más. Y esto no quiere decir que lo analógico sea malo, ¿no? Pero lo digital en todo te brinda muchísimos beneficios, inclusive en la fase provisional, de dos tipos o de dos maneras, ¿no? El archivo digital puede llegar al laboratorio, y si tú tienes un laboratorio, hacerlo de manera sustractiva con PMMA, que finalmente es acrílico, solamente que es un acrílico denso, fresado, y que permite muchas veces, o tiene una gran ventaja el PMMA fresado, que se puede cementar provisionalmente y también se puede cementar definitivamente para casos que van a estar más tiempo en boca, ¿no? Pacientes con ortodoncia o que van a pasar por cirugías. El PMMA se sabe que puede estar tranquilamente un año en boca, ¿no?
Como tú dices, es un buen test drive funcional, ¿no? Ayuda inclusive a la parte presupuestal, de repente para algunos pacientes, para no tener que hacer el pago de todo un tratamiento integral. Te da tiempo para las fases previas al tratamiento, que le llamamos fase restauradora, fase de desfocalización, ¿no? Las endodoncias, post de reconstrucciones. Entonces, en términos generales, el PMMA es una herramienta, o es un material en este caso, que es de mucho beneficio para el odontólogo ahora, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el PMMA y las resinas impresas? El segundo brazo de esta odontología digital serían las resinas impresas, que también, la primera diferencia es que una cosa es resina y la otra cosa es acrílico, ¿sí? La segunda, que también va a depender mucho de qué es lo que tú tengas al alcance de tu consultorio. Quizás ahora este enfoque chairside, que es el tener un laboratorio más cercano a la consulta, si antes era fresado, ahora se está convirtiendo en tener tu impresora en el consultorio, y si lo tienes, creo que podría ser una ventaja trabajar con provisionales impresos, ¿no? ¿Cuál sería la limitación de trabajar con resinas impresas? El tiempo de duración, ¿no? Las resinas impresas son precisas, definitivamente tienen un alto nivel de precisión, pero por ser resinas son un poco más duras también. Entonces no ofrecen una versatilidad en flexión como lo tiene un PMMA, por ahí que se pueden fracturar de alguna otra manera. Pero la ventaja principal en resinas impresas es que tú tienes tipos de resinas impresas. Tienes resinas impresas para modelos, para guías quirúrgicas, para alineadores, resinas impresas provisionales. Y uno de los abordajes que ya viene hace un año o dos, las resinas impresas permanentes. Como tratamiento definitivo. Como tratamiento definitivo, ¿no? Que tienen mayor cantidad de partículas cerámicas y pueden ser una alternativa más para muchos pacientes. Esto es lo que vamos a aprender en el curso. Sí. En el curso que tenemos en el centro, en tu centro de entrenamiento, vamos a hablar de consideraciones para la planificación, la utilidad de las herramientas digitales que tenemos ahora, hoy en día, sobre todo libres y asociadas a inteligencia artificial, el jig multifuncional, para los que no lo conocen y para los que lo conocen, consideraciones ya también ligadas a la parte digital, ¿no? Por ejemplo, escanear como el jig, o tener o confeccionar también jigs impresos, ¿no? Que también es una posibilidad. Y yo creo que la parte más importante del jig es la cantidad de información que tú puedes transmitir al laboratorio para que tu encerado sea guiado, ¿no? Que la idea de planificar con un jig es que el encerado sea guiado. Y esto quiere decir que no estoy diciendo que sea exacto 100%, pero por lo menos controlas una gran cantidad de errores versus el enfoque tradicional. Y finalmente hablar también de materiales, de reconocimiento de contactos, de ajuste oclusal. Mucho paciente ahora que termina una ortodoncia necesita una equilibración, que es el mejor término para esto, ¿no? Y el abordaje con férulas, ¿no? El abordaje con férulas, tanto fresadas en PMMA, como estábamos hablando, como las impresas también. Ahora las férulas tienen una gran ventaja porque yo recuerdo cuando fabricábamos una férula o una placa de bruxismo activada, como le llamamos acá, era demasiado engorroso porque había que citar al paciente primero para tomarle una impresión, fabricar un modelo, bajar el acetato y luego dar otra cita para empezar a hacer agregados en acrílico, buscar puntos de contacto, fabricar las lateralidades, etcétera. Era demasiado difícil. Pero yo veo que ahora la odontología digital nos ha facilitado un montón las cosas para fabricar este tipo de férulas. Sí, sobre todo porque si tú tienes un escáner, calibrar más o menos la altura de la férula, que eso es lo que vamos a hablar en el curso, escanear. También esto va de la mano con el laboratorio, ¿no? El laboratorio también tiene que
controlar, dominar un correcto diseño. ¿Y esto para qué? Para poder reducir el tiempo clínico, que eso también es algo muy importante, ¿no? Yo recuerdo mucho que con las férulas de acrílico termocurado, además que acabamos con mucho residuo, y muchos de estos pacientes, Ale, también vienen con sintomatología, ¿no? O sea, son pacientes con desórdenes temporomandibulares que a veces buscan una férula y a veces buscan tratamientos adicionales a la férula. Entonces, buscamos reducir el tiempo clínico de ajuste y la única forma es con odontología digital. En muchas ocasiones, obviamente tengo pacientes con diferentes situaciones clínicas donde, por ejemplo, tengo que hacer combinación de los dos materiales que más usamos en odontología, que es el circonio y el disilicato, pero yo tengo que confesar que de verdad me da un poquito de miedo todavía hacer esta combinación, pero es por el resultado estético que puedo obtener, porque tengo pacientes que tienen sonrisas muy amplias, ¿cierto? Y veo que ya hoy en día el circonio nos ha facilitado como esta parte, porque yo ya puedo hacer circonios de alta estética, ¿cierto? En el sector posterior y silicato en el sector anterior. Sí, yo creo que ahí hay un término que nosotros le llamamos que es el desgaste diferenciado, ¿no? El desgaste diferenciado es que en el tiempo, dependiendo de las propiedades mecánicas del material o de los materiales que pueda haber en boca, pueden haber dientes que eventualmente sufran sobrecargas, ¿no? Sobre todo si en una boca hay amalgamas, coronas de circonio, dientes naturales, por ahí que puede ser un problema, podría ser un problema, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a reorganizar una oclusión, ¿no? Cambian algunas cosas como, primero, que la actividad muscular lógicamente varía, sobre todo cuando incrementamos la dimensión. Lo segundo es utilizar materiales, o si son a base de polímeros, o sea, o es todo con resina o es todo con cerámica, ¿no? Y si hablamos de que trabajar todo con cerámica, pues el disilicato de litio también tiene algunas limitaciones, ¿no? En coronas, por ejemplo, no usarlo en molares, ¿no? Y si es en coronas, hasta premolares. Y el circonio, como tú mencionabas, dependiendo mucho de la generación del circonio, ¿no? Ahora hay muchos tipos de circonio y también muchos tipos de disilicato de litio en general. Ahora he visto mucho en redes sociales un tratamiento que se está implementando mucho, que veo a muchos colegas realizándolo, que yo no lo realizo, pero es sinceramente que no lo realizo por desconocimiento, y son las carillas en circonio. En realidad yo no lo hago porque en mi imaginación de pronto tengo que hacer unas preparaciones más extensas, porque pienso en el tema de adhesión del circonio y me imagino que hay que hacer un tipo de retenciones mecánicas, no sé, o sea, en realidad hablo desde mi desconocimiento, porque conozco el disilicato y sé que puedo trabajar a mínima invasión y que mis preparaciones son exageradamente conservadoras. Aparte, el disilicato a mí me facilita muchísimo la estética dental por sus composiciones, ¿cierto? Pero, ¿qué me puedes tú decir acerca de este tratamiento? Sí, bueno, es un poco controversial, ¿no? Porque, bueno, sí, definitivamente el circonio ha mejorado mucho, ¿no? En términos de translucidez y de estética. La translucidez en parte permite también que los agentes de cementación que requieren de luz, pues, logren un mejor funcionamiento en base a ello, ¿no? El hecho de trabajar un circonio que es monolítico te permite también trabajar con grosores más delgados y esto definitivamente es mucho más beneficioso, ¿no? En lo que de repente todavía, por lo menos todavía, no supera, ¿no? al disilicato, es, yo creo, en opinión personal, es a la adhesión, ¿no? Hay muchos procedimientos que sí están testeados claramente en convertir la superficie del circonio, silicatizarla, ¿no? Para poder silanizarla,
o procesos convencionales como arenar y colocar primers que tengan monómeros como el MDP, no, que son muy beneficiosos para el circonio, para aumentar la resistencia adhesiva claramente, pero todavía no son superiores a los que se logra con ácido fluorhídrico y silano en un disilicato, en una cerámica vítrea, ¿no? Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos de carillas, específicamente en el sector anterior, buscamos adhesión al diente a través de un sistema adhesivo y buscamos adhesión al material, ¿no? Entonces, para mí, esa mejor balanza se logra con el disilicato. Sin embargo, si hubieran coronas, ¿no? En el sector anterior, donde tú cambias por muchos casos, donde hay metal cerámica, donde hay postes metálicos, donde las terminaciones... De ahí implantes, donde terminaciones son subgingivales. Tú no eres el primer odontólogo que abordó el caso. Yo creo que ahí sí el circonio sería o te brindaría una mayor ventaja. Por la resistencia también, porque pues hay tipos de circonio. Yo creo que una de las cosas más importantes es conversar con el laboratorio para saber qué circonios te puede ofrecer también, ¿no? Porque esto de las generaciones, ahora ya hay circonios que tienen diferentes propiedades, gradientes, ¿no? Que en incisal son translúcidos, pero en la base son muy resistentes. Me gusta son mucho multicapas. el multicapo multilayer, que está muy ligado al color, ¿no? Y lo otro sería que le llaman de gradiente tecnológica, que es que tienes el circonio más resistente en la base, de donde hay mayor tensión, y tienes el circonio más translúcido en la superficie oclusal, ¿no? Y que además es multilayer, ¿no? Que le llaman estos de quinta generación, y ya son, me gusta decirles, universales, porque tú ya puedes hacer coronas, puentes, prótesis de arco completo, ¿no? Y claramente esto involucra conocer un poquito más también del circonio en general, ¿no? Por ahí va. ¿Tú qué opinas de eso, Gustavo? Hoy en día los odontólogos pienso que debemos ser mucho más integrales. Yo, por ejemplo, soy rehabilitadora oral y estética, pero a mí mi práctica clínica me ha hecho aumentar en conocimiento en otros temas y buscar capacitaciones acerca de periodoncia, de ortodoncia, hasta de endodoncia, para poder abordar pacientes de alta complejidad que llegan a mi clínica, ¿cierto? Y pienso que también esto lo deberíamos hacer todos los profesionales, porque ya hablamos de que la odontología hoy en día es una odontología integral y no es una odontología individualizada. Y que pienso que hay muchos cursos que nos pueden ayudar a crecer en esto. ¿Y tú qué piensas y qué consejo nos podrías dar a todos los profesionales para abordar casos de alta complejidad? Yo creo que hay dos aspectos muy importantes. Yo conozco muchos odontólogos generales muy competentes en diferentes áreas, y también conozco especialistas muy competentes en otras áreas, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí tenemos que conocer de las otras áreas. ¿Para qué? Para saber derivarlas primero, ¿no? Pues si no conozco mucho ortodoncia, no puedo derivar al ortodoncista para un tratamiento, o periodoncia, o endodoncia, o de implantes también, ¿no? Personalmente me gusta más quedarme con mi área, ¿no? Específica, y darle la responsabilidad también, desde el punto de vista ético inclusive, al implantólogo, ¿no? O al endodoncista, a excepciones de urgencia. Claramente, por ahí un paciente con dolor, hay que hacer una apertura cameral, de repente, quizás algo muy específico, ¿no? Pero siempre me gusta manejar lo que ahora se llama odontología multidisciplinaria también. Y para eso existen las especialidades, ¿no? No me gusta hablar mucho del tema legal, porque todavía, felizmente, en general en Latinoamérica no tenemos ese problema como en otros países. Sin embargo, creo que si yo me pongo en los pantalones del paciente, ¿no?
me gustaría que si hay un área específica sea tratada por el especialista también. Yo pienso que a los odontólogos generales le vendría muy bien tu curso porque pienso que hay algunas situaciones clínicas a las que no se le da importancia, que es como por ejemplo una simple restauración oclusal, ¿cierto? Donde esa simple restauración puede desorganizar todo un sistema, puede desorganizar una dimensión vertical de la oclusión y a eso no se le da tanta importancia, simplemente se hace o por la rapidez o por una infinidad de cosas y creo que tu curso le vendría muy bien, ¿cierto? A muchísimos profesionales de la salud porque van a aprender a hacer una planificación completa y van a poder abordar este tipo de situaciones tan simples, pero de una manera más profesional. Lo que pasa es que se tiene de repente este concepto de que oclusión es para rehabilitación, Ajá. ¿no? Y oclusión es para la ortodoncia, para el implante, para la periodoncia, para la endodoncia, inclusive muchas veces para evitar fracturas. Y esto involucra o está muy relacionado con el odontólogo general. Te lo digo es porque muchos profesionales a la hora de inscribirse en el curso me escribieron y me dijeron, Doc, pero el curso sí me sirve a mí porque no soy especialista, no tengo una especialización, soy odontólogo general, o por ejemplo me escribían, sí me sirve, yo soy totalmente análoga, veo que hay muchos temas digitales, sí vamos a tratar como de abordar para los dos tipos de tratamientos que trabajen los profesionales y que no tengan ese temor de que solo es odontología digital. Sí, yo creo que en odontología digital hay dos conceptos, ¿no? La digitalización indirecta, donde tú escaneas un modelo, en este caso te asocias con un laboratorio digital, si es que tú no tienes el escáner, ¿no? Y el otro concepto sería la full digitalización, que es cuando tú tienes un escáner, que yo creo que es cuando uno entiende los beneficios que tiene un escáner y entiende ese beneficio global o total que puede tener, la inversión termina siendo muy bien aceptada y finalmente hay que dar el paso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor, por toda esta retroalimentación tan interesante que tuvimos y ahora vamos a disfrutar de un super curso y te esperamos el próximo año también para que sigamos aprendiendo de ti, que eres un gran maestro y muchísimas gracias de nuevo.